Bienvenidos a lo que es la sede del Consejo General de la Psicología. Este tema es necesario hablarlo, es necesario legislar, es necesario intervenir, sobre todo y de alguna manera es esencial el poderlo prevenir. Ser capaces de detectar aquellas variables o aquellos indicadores que nos permiten saber qué es lo que está pasando y obviamente creer a las propias víctimas de lo que les está ocurriendo, ¿no? Esta campaña que hoy tenemos aquí, la campaña Justice Initiative, inspirada en 4 puntos fundamentales. Por un lado, que el Consejo de Europa, que avala la campaña, recomiende a los estados de la eurozona que se reconozca y se repare a las víctimas, que los estados de la eurozona inviertan más fondos presupuestarios públicos en la investigación académica y científica de las graves consecuencias y secuelas que producen estos delitos en niños y niñas. Y por último, algo que está más incluso de actualidad, que es que las grandes plataformas digitales eliminen del circuito de Internet todo el tipo de material pedófilo que, por desgracia, circula a diario. Se calcula que a diario, cada segundo, circulan por Internet 160 imágenes, vídeos de contenido material de violencia sexual contra los menores. Es triste comprobar cómo los estados de derecho de Europa hasta el día de hoy no han hecho nada al respecto, y con esta campaña pretendemos que estas grandes plataformas se vean obligados a retirar este contenido. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vor 10 Jahren wurden wir auch in der Schweiz mit Missbrauchsfällen noch tabuisiert und verschwiegen. Dabei hatten wir Hunderttausende Fälle im letzten Jahrhundert. In Heimen, auf Bauernhöfen, aber auch in kirchlichen Institutionen. Da die Politik, die Kirche und die Bauern jeden Versuch für eine Aufarbeitung verhinderten, starteten wir eine Volksinitiative. Der Druck auf die Zivilgesellschaft durch unsere Initiative war so groß, dass am Schluss alle unserer Initiative beigetreten sind. Sogar die Kirche war am Schluss im Unterstützungskomitee. Dieses Gesetz, was wir mittels Initiative erreicht haben, deckt sämtliche Missbrauchsfälle ab, nicht nur kirchliche Heiminstitutionen, aber auch Zwangssterilisationen, Zwangsadoptionen ab. Viele europäische Opferorganisationen und Länder haben sich bei uns gemeldet und nahmen das Beispiel unserer Initiative als Vorbild. Zuerst haben wir in 12 europäischen Hauptstädten sogenannte Hubs gegründet. Sie sind unsere Stützpunkte in den einzelnen Ländern. Dann haben wir aus jedem Land die Opfergruppen besucht und eine europäische Fotoausstellung konzipiert. Sie können diese am Abend im Museum besuchen hier. Auf politischer Ebene fahren wir zweigleisig. Einerseits haben wir am Europarat in Straßburg eine Motion eingereicht. Diese will eine offizielle Anerkennung der Missbrauchsfälle in den Mitgliedstaaten, eine umfassende Aufarbeitung und auch Formen der Wiedergutmachung. Wir rechnen mit einer großen Mehrheit im Europarat. Im Herbst oder Winter wird über die Motion abgestimmt. Das größte Problem zurzeit ist der Missbrauch im Internet. Europa ist ein Hub für Missbrauchsbilder geworden. Wir haben darum eine Petition lanciert, welche von den Online-Plattformen verlangt, dass sie die Missbrauchsbilder entdecken, melden und löschen. Bereits schon 125.000 Personen haben die Petition in wenigen Monaten, 2 Monaten unterschrieben, und ich bitte alle hier auch im Raum ebenfalls zu unterschreiben. Tenemos un problema muy grave. Podemos legislar, podemos intentar que en algo no se olvide, que algo... El problema es, hay que educar a la gente para tener conciencia, para ser respetuoso. Tengo que decir, como psicólogo forense que soy por oposición, que hay una frase estúpida que se dice mucho, que es: el tiempo todo lo cura. El tiempo no cura nada, absolutamente nada. Es el esfuerzo
es la vocación, es el valor y desde luego es el amor, que puede ser de una madre, que puede ser de un profesional, lo que puede curar, pero no el tiempo. El problema es que lo haga tu abuelo, que lo haga tu sacerdote, que lo haga tu profesor, que te lo haga quien ostenta confianza y poder, porque entonces desconfías de la sociedad y eso es terrible. La razón por la que los niños se suicidan son dos: el acoso escolar y la agresión sexual. No hay otra. Esa es por la que los niños y los adolescentes se suicidan. España es un país con 45 millones de habitantes. Tenemos 42.000 personas que no pueden trabajar con niños. De ninguna manera, porque tienen sentencia firme de haber abusado de niños. ¿42.000 es mucho o es poco? A mí me sigue pareciendo mucho. España está sufriendo lo que no había sufrido nunca, que es violaciones en grupo. Eso no existía. Y ahora sí, se dio en mi tierra, en Pamplona, se dio luego en distintos lugares. Y lo están haciendo menores. Beben desde la pornografía violenta. Y el pronóstico es malo. Vamos a peor. Por lo tanto, bien está cambiar las leyes, pero es como poner tiritas cuando te están bombardeando. O cambiamos la ética de la ciudadanía o no hay nada que hacer. Y yo he tenido cargos de gran representación en UNICEF mundial. Hemos generado una nueva legislación, la extraterritorialidad. Si un español se va a Tailandia o a El Salvador a tener relaciones sexuales con un niño de 13 años, será perseguido, y ya tenemos algún caso, como si lo hiciera con un niño de España. Porque los niños no tienen banderas, porque los niños no tienen fronteras. La lucha contra la prescripción es una lucha muy difícil, puesto que tenemos la Constitución española, que es muy garantista. Nuestro sistema jurídico siempre, en caso de duda, indubio pro reo, siempre, si hay una mínima duda, siempre se le va a dar la razón al agresor. Desde nuestra humilde asociación, y digo humilde porque no tenemos ni siquiera cuotas para los asociados, conseguimos muchos logros. El fundamental es cambiar la ley de infancia. Nos invitaron a ser ponentes en la ley de infancia y pudimos dar nuestra opinión sobre lo que era la prescripción. Lo hemos modificado, no todo lo que nos gustaría, pero lo hemos modificado. Las pruebas preconstituidas, todas las víctimas con las que tratamos tienen que contar su misma historia un montón de veces. Hemos luchado para que ahora, por lo menos a partir de los 16 años, tengan que contar la cosa una vez, que se grave los asuntos, y que si tenemos discusiones jurídicas entre los profesionales podamos acudir a la grabación y podamos decidir si lo que contaba pasa o no el testimonio de credibilidad. Cuando empezamos a luchar contra los casos de abusos sexuales, las víctimas de abusos era algo que tenía que quedar en casa, que les daba vergüenza contarlo en su familia, que era algo que estaba totalmente oculto, porque todo el mundo cuenta que le han robado el coche o todo el mundo cuenta que ha sufrido una estafa, pero contar que ha sido víctima de abusos sexuales es para valientes, pero valientes en mayúsculas. Entonces, eso es una evolución de la sociedad que gracias a Dios nos están apoyando. Lo decía Guido Fluri, que la sociedad ha cambiado y que la sociedad apoya, pero la sociedad no cambia sola y no apoya sola. Cambia gracias a la lucha de asociaciones tipo las nuestras y sobre todo de las víctimas. El Congreso de los Diputados en esta legislatura ha encargado al Defensor del Pueblo una comisión para investigar los abusos en la Iglesia, de la que tengo el honor de ser parte y que enseguida elaborará un informe que irá dirigido al Congreso de los Diputados con un informe lleno de recomendaciones. Yo soy testigo de que la Fundación no solamente está luchando por visibilizar y dar voz a las víctimas con esta exposición, no solo están luchando para que desde un nivel legislativo se aprueben estas leyes antipederastia. Hay que tener en cuenta que en Europa existen partidos pro pedofilia que están tratando de despenalizar la pedofilia, bajando la edad del consentimiento, ya no digo a los 14 años, sino a los 12 y menos, lo cual creo que es terrible. Entonces ese tiene que ser un ámbito sin duda también de lucha. Y
el otro ámbito por el que la Fundación está luchando es en la educación, porque yo colaboro como docente en la Universidad Gregoriana y solamente en este año hemos formado casi 50 personas de distintos lugares de Latinoamérica que me consta que son agentes multiplicadores y agentes formadores allí en donde ellos están después con múltiples iniciativas, tanto de protección de la infancia como de acompañamiento de víctimas. Entonces, gracias, porque yo sé que eso también es fruto del esfuerzo de la Fundación. Mi reflexión quiere ir en torno un poco más a lo que yo soy, como sacerdote, como misionero, y me gustaría centrarme en el ámbito no del daño psicológico solamente, sino del daño espiritual que provoca el abuso, y que es algo que muchas veces está menos conversado o menos presente o menos puesto en el tapete, ¿no? Ha explicado muy bien el señor Urra que el abuso sexual suele ser, en un entorno de confianza, suele ser una brutal traición a la confianza, porque más del 80% o más de los abusos se dan por alguien conocido, alguien con quien ha habido un vínculo. Y antes de ser un abuso de poder, de sexual, de conciencia, es una traición a la confianza. Por eso una de las principales heridas de las víctimas y los supervivientes es aprender a confiar. ¿Qué es lo que pasa cuando quien comete el abuso es precisamente alguien que representa a la divinidad? O que pretende ser un mensajero de Dios o un testigo de Dios. Es brutal. Porque aquí ya ni siquiera, ya no es, la pregunta ya no es por qué lo permitiste, es por qué tú me lo hiciste. O sea, también en ese sentido Dios sufre un abuso en su identidad porque lo convierte en el abusador que parece que está justificando eso. Y por eso es un gravísimo error cuando en la Iglesia tratamos siempre de empatar. Empatar es que los abusos de la Iglesia, y sale el obispo de turno, el cura de turno diciendo, ya, pero es que solo son el 0,2% de la sociedad y todos los abusos que suceden en las familias. Gravísimo error. Porque el abuso que sucede en el ámbito eclesial cometido por una persona que representa a Dios genera un daño que es que es una soledad inconmensurable. Lo que cura también o puede devolver la confianza y la fe a las personas son dos cosas. Uno es el vínculo, cuando se restauran vínculos a través de confianza saludables, y dos, que haya justicia y que haya reparación. Creo que es el único camino, que obtengan de verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. La Ley de Protección a la LOPIBI, Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, existe la figura del coordinador de bienestar en los centros. Una figura que aparece bien expresada en lo que es la ley, pero que tiene un déficit en cuanto a detalle, en cuanto a decir qué profesionales deben ser los coordinadores de bienestar en los colegios. ¿Qué ocurre? En algunos centros escolares esta figura del coordinador se deposita previo curso de 10 horas en personas que no se pueden comparar nunca con un psicólogo. Creemos, y creo que esto además podría ser contemplado desde el derecho comparado, que el peso específico de los psicólogos en los procesos judiciales debería tener mayor enjundia, porque no digo que no la tenga, la tiene, pero tal vez los jueces, cuando estamos hablando de menores, deberían basarse mucho más en lo que dicen los psicólogos y psicólogas de lo que ya lo hacen. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Constitucional y el Supremo de este país en su jurisprudencia contemplan que los jueces podrían, y ese podrían yo creo que debería de ser sustituido por un deben, el testimonio de un menor que ha sido abusado, agredido sexualmente y denuncia el delito, debería ser ya prueba suficiente para que un juez determine, siempre y cuando venga avalado por el criterio facultativo de un profesional, debe ser prueba suficiente, no podría, debe ser prueba suficiente para que la sentencia sea condenatoria. Con ese aval facultativo, creo que
no merece más discusión. Por eso habría que sustituir ese verbo, ese podría, por ese debe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos que normalmente se cometen en la intimidad, que son la palabra de un adulto contra la de un menor, y no hay más pruebas, y sobre todo cuando ha pasado el tiempo. Porque antes Leticia también hablaba del tema de la prescripción. Los jueces, fiscales en este caso, pretenden que una víctima un día, porque se le cruzan los cables, se siente en una silla y de una tacada cuente el relato de los hechos como si estaría hablando de una excursión al monte. Y esto no ocurre así. Y por eso también la Ley de Protección de la Infancia en España es importante, porque se está pidiendo que todos los profesionales que vayan a estar en contacto con menores tengan una formación específica en cuanto a cómo deben tratar a los menores. ¿Por qué un niño o una niña que es abusado no lo denuncia? Esta es la pregunta que hay que explicar y hay que ser pedagógico a la ciudadanía. ¿O por qué una mujer que no tiene hijos y que además tiene autonomía económica sigue con su pareja? Bueno, se llama indefensión aprendida. Y está muy bien explicado. Y es por lo que no se puede. Lo ha unido Leticia a la confusión y a un sentimiento erróneo, pero terrible, de culpabilidad. Eso es verdad. Ahora bien, dice don Juan, tendrían que hacer más caso a los psicólogos, los jueces. Categóricamente, no. Primero, porque hay psicólogos que no son muy buenos psicólogos. Vamos a empezar por lo primero. Segundo, porque no somos jueces. Lo que tiene que hacer un magistrado, un fiscal, es examinarnos, que nos ratifiquemos. Hay profesionales que van a dar por hecho, sobre todo si han acabado la carrera ayer, que la presunta víctima lo es. Y no siempre lo es. Claro que la víctima no tiene por qué volver a ser victimizada, pero tampoco ha de ir a la cárcel un abuelo que es denunciado si no se demuestra que cometió el hecho. Imagínense lo que sería ser privado de libertad por algo que no has hecho. Por lo tanto, atención y tengamos equilibrio. Este es un ámbito que es el que es, pero me parece que debemos de tener esa amplitud. Hay víctimas que han tenido que contar, inmersas en ese proceso judicial, su relato hasta 20 y 30 veces a diferentes profesionales, con lo que ello supone de revictimización constante. Y todavía, cuando hay una sentencia en firme, sin más recorrido penal, que condena al pederasta, todavía en este país se está permitiendo, y debería terminarse de una vez, que ese señor o su ámbito, sus satélites mediáticos, su entorno, se dedique a poner en duda la sentencia del Supremo, que ya no es a la víctima. Están vulnerando los principios que deben presidir un Estado de Derecho. Hay unas reglas de juego y cuando tú te acusan de un delito de este calado, tienes derecho a la defensa, tienes en un país hipergarantistas todas las garantías jurídicas sabidas y por haber, y si hay una sentencia condenatoria, primero, el Supremo debería tener la obligación, y esto lo digo porque ha ocurrido que no ha sido así, de en esa misma sentencia inhabilitar al pederasta, pero expresamente. Y yo he tenido, por desgracia, en mis manos una sentencia del Supremo condenando que no inhabilita a ese pederasta. Pero, por desgracia, hemos tenido y seguimos teniendo que aguantar que ese señor, la organización que es el Opus Dei, que le engloba, y medios residuales, porque cierto es que son residuales, se permitan el lujo, incluso este señor con un blog, de atacar a la víctima cuando es un pederasta condenado a 2 años por abusos continuados. No se debería permitir, porque mientras esto se permita, el Estado de Derecho va a tener sus grietas, y las grietas hay que taparlas con cemento. Yo creo que si el Supremo en este país y el Constitucional se han permitido el lujo de decir en varias sentencias que los informes facultativos no de parte podrían ser prueba suficiente en un juicio por estos delitos, no lo está diciendo cualquiera, con lo cual el peso
no convirtiendo a los psicólogos en jueces, pero sí que si lo dice el Supremo y lo dice el Constitucional, lo dirá por algo, no lo digo yo. Parece ser que aquí todas las víctimas de este país lo que tienen son falsos recuerdos. Porque no es un caso ni dos. Estoy hablando de muchos casos en donde el criterio que intenta imponer la otra parte es algo tan simple como los falsos recuerdos. Todos sabemos lo que son los falsos recuerdos. Por supuesto que existen falsos recuerdos. Pero, hombre, que se repita constantemente en la defensa del pederasta que lo que tiene la víctima son falsos recuerdos es mucha casualidad. Ich kann nur noch sagen, dort wo Diktaturen geherrscht haben, in Rumänien, Spanien, Portugal, in diesen Ländern herrscht die sogenannte obrigkeitshörige Seite. Und man ist obrigkeitshörig gegenüber der Kirche, gegenüber dem Staat. Man muss aufbegehren, man muss opponieren gegen diesen Missbrauch. Dann kann man etwas verändern. Es braucht Lobbyarbeit im großen Stil. Das wäre wichtig, um die Aufarbeitung konsequent voranzutreiben. Und die Kirche, muss ich sagen, hat Angst, dass noch mehr Missbrauchsopfer kommen. Ich war in den letzten Monaten intensiv in Gesprächen drin, auch mit Kardinälen, hohen Würdenträgern, und wir stellen immer wieder fest, wenn es konkret sein sollte, dann ist man zurückhaltend für die konsequente Bereitschaft, uns zu begleiten in diesem politischen Prozess. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es noch klappt. Yo sueño personalmente con una iglesia que, siguiendo esta revolución de su maestro, vaya en la vanguardia y sea pionera también en la protección de la infancia. Y tengo que decir que se han dado muchos pasos en la iglesia. Nos falta muchísimo. Hay miedo, como muy bien ha dicho Guido, mucho miedo. Pero mientras no convirtamos el corazón, mientras no nos conmovamos profundamente ante el dolor y el drama de las víctimas y cómo el abuso hipotecó su vida, no vamos a cambiar. No creo que la Iglesia Católica en España sea perseguida. Yo no me siento perseguido. Perseguida es la Iglesia en Nicaragua en este momento, o en otros lugares, pero aquí en España no. Eso no quita que haya gente que tenga una cristianofobia, que haya medios que tengan esa cristianofobia. Eso no quita que haya gente que quiera hacer leña del árbol caído, pero no somos perseguidos. Yo quiero dejarlo, al menos yo no me siento perseguido, porque si no siento que en el discurso también de mis líderes, de mi iglesia, caemos en el victimismo y en la falsa defensa, de no reconocer este drama. Y por último decir que es verdad que hay denuncias falsas, pero no llegan ni al 5%. Evidentemente esas denuncias falsas crean otras víctimas, crean mucho dolor, y he conocido sacerdotes acusados inocentemente que se han suicidado porque no han soportado ese drama. Es verdad, pero es el 5%. Y habrá que luchar para clarificar la verdad y que la verdad brille, el testimonio, pero el 95% o más son verdaderas. Para una persona dar el paso de denunciar, o sea, romper su silencio, eso es toda una heroicidad. O sea, no nos imaginamos la revictimización que sufre una persona que se atreve a contar su testimonio, ya no solamente en un tribunal civil, porque a lo mejor hasta murió ya el pederasta, en un tribunal eclesiástico, al obispo, o sea, volver a contar su historia es que es volver a caer en el dolor emocional, en los efectos del estrés postraumático, en todo lo que significa, en ser juzgado ahora y revictimizado diciendo estás dañando la iglesia, estás queriendo dañar ahora a tu familia, ¿por qué vienes a contarlo después de tantos años? O sea, denunciar es volver a caer. Y por eso hay que apoyar muchísimo a todos aquellos que se atreven a romper su silencio, porque no lo tienen fácil. Ahora que hemos logrado avances con el tema de la prescripción para el futuro, tenemos el problema del pasado. ¿Qué hacemos con estas víctimas? ¿Qué conclusiones? ¿Cómo las reparamos? La compensación económica de la que hablaba Luis Alfonso es fundamental. Os voy a dar mi propuesta. Todos los días veo que la prescripción es utilizada por los jueces como un chicle, se estira, se encoge, dependiendo de qué es lo que queramos, que haya juicio o no haya juicio. Mi propuesta es que todas las víctimas de abusos sexuales, haya ocurrido cuando haya ocurrido, tengan la posibilidad de ir a un juicio.
que puedan contar su historia delante de un juez, que puedan llevar testigos, que puedan sentar, perdona que lo referamos a las víctimas de la Iglesia, pero muchas veces las víctimas de la Iglesia lo que reivindican no es este sacerdote abusó de mí, sino este sacerdote abusó de mí, pero es que se lo conté al otro y al obispo y al de más allá y todos miraron para otro lado. Y en la frase de Luis Alfonso de justicia, verdad, hay verdad cuando lo cuentas, por supuesto, con todas las precauciones, señor Urra, que usted ha hecho de la veracidad del testimonio, de las pruebas, del juicio, de hay que declarar si es culpable o no es culpable, con todas las garantías del sistema de derecho, y que haya una sentencia y que en la sentencia el juez determine, anda, lo que dice este señor es verdad, pero no va a haber ninguna condena porque el caso está prescrito, pero a lo mejor la víctima necesita unos hechos probados. Y que un juez le diga esto y esto que yo estoy denunciando ha sucedido. Porque ¿qué pasa ahora? Que a las víctimas les estamos privando del derecho de ir a un juicio, el derecho a la justicia, que está reconocida en la Constitución. Porque un juez tiene claro que la prescripción aplica y otro no lo tiene tan claro y dice que haya el juicio y ya decidiré yo si aplica o no aplica. Entonces, bueno, lo pongo aquí encima de la mesa para que ustedes lo consideren. Me parece una lucha justa que puede reparar mucho a las víctimas. Por supuesto, la indemnización económica, si los casos están prescritos, pues habrá que luchar por otra vía. Ojo, con toda la carga política que hay detrás, ¿a quién corresponde indemnizar? ¿A la Iglesia o al Estado? Eso es una lucha muy política. ¿Tiene que indemnizar el Estado cuando el abusador tiene nombre y apellidos o tiene una forma jurídica determinada o es la Iglesia? ¿O es una cuestión de Estado que todos tenemos que responder? Y como hemos mirado para otro lado, a estas víctimas no las tenemos que dejar de lado. O da igual de quién haya sido la culpa, lo importante es indemnizarlas. Es una cuestión política, por supuesto que lo es. Pero la Fundación Guido Fleury ha decidido dejarlo un poco de lado y decir, da igual, a las víctimas necesitan atención. Ich möchte nur noch kurz zur Kirche etwas sagen. Also bei uns in der Schweiz, als wir diese Initiative im ganzen Land durchgeführt haben und sie feststellten, dass so viel Druck kam von der Gesellschaft, waren sie auch bereit, in unser Unterstützungskomitee zu kommen. Damit will ich sagen, es braucht diese Sensibilität und diesen Druck. Und was ich noch sagen möchte, wir reden immer über Pädophilie in erster Linie. Es gibt aber in diesen Ländern wie Portugal, Rumänien, Spanien auch die staatlichen Missbräuche, wo der Staat verantwortlich war für die Kinder, die heute im hohen Alter sind. Und da ist eigentlich die Politik gefragt, oder? Konsequent im Parlament diese Aufarbeitung voranzutreiben. Das ist wichtig, dass der Staat die Verantwortung übernimmt für ihre Kinder, die heute im hohen Alter sind. Esta sociedad está construida de una determinada manera y la tenemos que desconstruir. ¿Y de qué manera la deconstruimos? Pues tenemos que educar a los padres, a los profesores y a los niños, a todos a la vez. Porque si educamos a los niños y llegan a casa y los padres son los primeros abusadores, entonces ¿qué hacemos? Porque claro, también hay padres abusadores y tíos abusadores y hermanos de la no sé qué abusadores. Digamos, el círculo íntimo del niño, ahí principalmente están las personas que abusan. Entonces, el tema es, ¿competencia de quién? Yo creo que es competencia de todos, y no es ideológico. Distintamente, la ideología es para otras cosas, ¿vale? Es cómo repartimos las cosas, si para todos o para dos, ¿vale? Eso es otra historia. Pero esto es una construcción cultural y tenemos que deconstruir para volver a construir. Y eso, la única forma de hacerlo es educar, pero educar a todos. A mí me gustaría, una propuesta que os puedo hacer es que se hiciera un estudio comparativo de las actitudes, con C, de la Iglesia portuguesa, de la Iglesia francesa y de la Iglesia española. Porque ya lo vemos que nosotros somos como somos y hacemos temblar hasta al Papa Francisco. Entonces, en ese aspecto, bien es verdad que nosotros, yo como católico, como ganamos una cruzada,
nos está permitido todo. Así que, por favor, hacer un estudio comparativo de por qué salen unas cifras en unos sitios, en Francia, que son gigantescas, en Portugal, que les han dado todos los archivos, se han dispuesto a colaborar, y aquí, que parece que salen 90, 80, en fin, contados, no ha habido prácticamente abuso. Yo tengo 77 años y soy uno de ellos. ¿Vale? Y muchas gracias. Oder bei uns war das in der Schweiz gleich. Wir hatten ganz wenige Missbräuche und die haben sich dann schlagartig erhöht, weil wir ihnen eine Stimme gegeben haben. Wir haben ihnen Support gegeben. Dann bekamen sie Mut. Sie haben sich nicht mehr geschämt. Es war jemand da für sie. Und das ist zentral. Dann gibt es viel mehr Opfer. Ich kann nur sagen, ich bin bereit, die ersten 100.000 Franken für eine Studie hier zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, wir können das medial verarbeiten. Andere Organisationen machen hier vielleicht mit. Wir machen hier den Start in Madrid. Werden die besten Historiker in der Schweiz, hier in Madrid finden, die regierungsnah sind, oder? Damit wir auch die Glaubwürdigkeit haben dazu.